pues empezando también la transmisión. Y antes de empezar, ahora quisiera, vamos un poquito a adorar unos minutos, vamos a tomar un tiempo para adorar y que podamos conectarnos con el mensaje que tenemos hoy. Y bienvenidos, gracias a Dios que este medio nos está permitiendo poder seguirnos reuniendo. Por las llagas de Jesús, mis dolencias el llevo, fue la sangre que él vertió, que mis culpas se lavó, por la sangre de Jesús. Mi conciencia es limpio, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias se llevó, fue la sangre que él vertió, que mis culpas él lavó. De que Jesús, mi conciencia es limpio, fue la gracia de la cruz que mi libertad cobró. Por los siglos de los siglos, al Cordero adoraré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero adoraré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, pues tú eres digno de adoración.
te adoramos, Rey glorioso, majestuoso. Tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Mira, tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno de adoración. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Por millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, con dos ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Jesucristo yo veré. Padre, gracias, gracias Jesús. Gracias porque fue tu sangre la que pagó el precio. Fue tu sangre la que pagó esa justicia y cumplió esa justicia del Padre. Y gracias porque es por ella que podemos, Señor, tener esa esperanza de que algún día, Señor, estaremos reunidos delante de tu trono, adorándote, Señor, exaltándote, reconociendo al amado y al precioso Cordero, que fue inmolado, ese Cordero que dio su vida por todos los seres humanos, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú trajiste nuestro corazón, Señor, y volvimos nuestro corazón a ti, Padre, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, la necesidad de un Salvador, la necesidad de un libertador. Y es por ello, Señor, que ahora podemos, Señor, adorarte aquí en la tierra. Podemos conectarnos con el cielo, podemos estar unidos como un cuerpo, Señor. Señor, porque nuestros nombres están escritos en ese libro de vida, Señor. Y algún día, Padre, será cumplimiento de esta palabra, Señor. Señor, que todos los santos, Señor, todos los pueblos, todas las naciones, Señor, estaremos reunidos, Señor, alrededor de ese trono adorando al Cordero de Gloria. Amén, amén, amén. Hola, pues buenas tardes. Buenas tardes y contentos de estar nuevamente aquí juntos, aprendiendo acerca de la sangre de Cristo. Qué bendición. Y pues vamos a ahora
Ok, Pastora, nada más estoy aquí bien. ¿Mande? quería comentarle ¿Mande? algo, por favor. Que podía comentarle algo, por favor. ¿Qué pasó? A mí se me hace que Carmen se enfermó, pastora. Ok, hace ratito ahorita vemos esto y llamamos, Ok, para que porque ya oramos hacia estamos el último. transmitiendo Sí, en por vivo favor. también. Ok, ok. Ok, sale, vale. Ok. Bueno, ahora lo que no veo es como, nada más quiero poner la plantilla completa. Ok, listos. Pues Padre, aquí estamos y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu que nos enseñe, que nos hable esta tarde, nos muestre lo que está en tu corazón, Señor, lo que es necesario que veamos, Señor, y gracias por lo que estás haciendo. La semana pasada, ¿verdad? Pues seguimos hablando sobre el poder de la sangre de Cristo. Hemos estado viendo, ¿verdad? A lo largo de varias semanas, muchas cosas que nos han enriquecido, que nos han bendecido y que están aclarando, ¿verdad? Nuestra comprensión de lo poderosa que es la sangre de Jesucristo. La semana pasada veíamos cómo Pablo, ¿no? Cómo Pablo había recibido de parte del Señor este mandamiento, como de parte del Señor lo que él recibía lo compartía a los corintios, ¿no? Y cómo él estaba instituyendo o enseñando la importancia de continuar con ese recordatorio, ¿no? De esa comunión. Como nos habla de que Jesús la noche que dice que fue entregado, Jesús mismo tomó el pan y luego de dar gracias, pues lo partió y dijo, no, tomen y coman. Yo me quedaba admirada la semana pasada porque fueron parte de las últimas palabras que Jesús también que compartió con sus discípulos, y estas palabras le llegan directamente a Pablo, esta enseñanza, esta revelación le llega a Pablo y él empieza a enseñar a los nuevos creyentes que ya no son los judíos, sino que son los gentiles, que nos involucra a nosotros, ¿no? Y Jesús dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Ese es el cuerpo que fue partido por toda la humanidad, por todos los que hemos nacido en el mundo. Pero desgraciadamente que aunque Dios quiere que nadie se pierda, aunque Jesús no vino a condenar a nadie, ¿verdad? Son aquellos que reconocen su necesidad de un Salvador, solamente aquellos que se arrepienten de sus pecados, que se vuelven su corazón a Dios, son aquellos que reciben el beneficio de todo lo del sacrificio de la cruz. Recibimos la justificación, ¿verdad? Recibimos salvación, recibimos vida eterna y nuestros nombres quedan registrados en ese libro de vida. Entonces, Jesús les dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces, lo importante es que cuando nosotros tomamos la comunión, nosotros tomamos un tiempo para tomar la comunión, ya sea de manera personal, individual, como ahorita, pues no estamos en una congregación o no estamos reunidos muchos, ¿no? Para tener esta comunión, pero pues estamos aprendiendo, ¿no? Que es importante, Jesús fue importante para Jesús, su sacrificio y que lo hiciéramos, ¿verdad? Siempre dice que cada vez que lo hacemos estamos proclamando su muerte, estamos proclamando también su venida. Hasta que Él venga, nosotros estamos recordando que lo que llevó a Jesús a morir en la cruz fueron nuestros pecados. Necesitamos tener conciencia de esto, porque era una conciencia que los primeros creyentes estaba constante, o sea, ellos tomaban a diario, compartían la palabra, comían juntos y compartían la comunión, y cada vez que compartían de esa comunión, ellos recordaban, y como todo eso estaba tan fresco, acababa de ocurrir, todavía en algunos estaba en la memoria, recordar y ver lo que costó, sí, a Jesús el pago de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades, ¿verdad? Cómo su cuerpo fue partido, cómo toda la sangre estaba siendo derramada por todo su, ya vimos desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Fue un sacrificio de amor. Y entonces
pues ellos recordaban y había en el corazón yo creo que un sentir de dolor, un sentir de perdón. Nosotros hicimos esto por nosotros, tú sufriste esto. Entonces, cuando nosotros, cuando recordamos y proclamamos su muerte, claro que viene un valorar de lo que costó su muerte. No somos entonces indiferentes, no somos, pues otra vez la comunión, ¿no? Porque no teníamos entendimiento. Yo por muchos años tomé la comunión cada primer viernes de mes y sin ningún entendimiento. Y que te tienes que confesar, y pues yo me metía a confesarme, pero sin ninguna convicción de no volverlo a hacer. Simplemente lo hacía porque tenía que hacerlo. Y era parte de lo que hacíamos en la escuela donde estaba, pero realmente no tenía ninguna comprensión de todo esto que ahora estamos viendo y estamos recibiendo de parte de Dios. No me dolía lo que Jesús se había padecido, no lo sentía. Para mí era un ritual, pero imagínate para los primeros creyentes. La iglesia tenía la comunión y continuó con la comunión y la revelación de Jesús y continuaba. Y la iglesia iba creciendo con poder, porque ellos no tomaban en poco la comunión, no era un ritual, era una experiencia que compartían. ¿Por qué? Porque era un solo pan, un solo cuerpo que fue partido. Y entonces también representaba su cuerpo. También venía esa conciencia, ok, somos corintios, sí, pero podemos estar unidos con los judíos, podemos estar unidos a los de Éfeso, podemos estar unidos con otros pueblos. Entonces, donde quiera que Pablo llevaba la palabra, llevaba el evangelio, ¿sí? Él ponía fundamentos, él ponía el fundamento de la obra de Cristo. Él ponía un fundamento sólido, por eso yo como perito arquitecto no era descuidado. No solamente, ¿verdad? Iba y decía, Dios nos va a bendecir, Dios nos quiere prosperar y quiere bendecirlos y prosperarlos y todo lo que le pidas te va a dar. No, hubo un costo tan grande. Había aún Pablo, imagínate, ¿no? Cuando Jesús le revela esto, lo que su cuerpo y su sangre, y cuando él mismo fue partícipe de la manera al ver cómo ser testigos de cómo Esteban lo apedrearon, cómo Esteban muere, y cómo cuando Esteban dice, perdónales, también tiene el mismo sentir de Cristo. Yo creo que la muerte de Esteban también, la salvación de Pablo también costó la sangre de Cristo y dio la muerte de Esteban. Entonces, Pablo siempre estaba tan agradecido, muy agradecido por la misericordia de Dios, ¿no? Y como él, siendo un perseguidor de la iglesia, el amor de Dios lo alcanzó. El entender lo que significó el derramamiento de la sangre de Cristo, el comprender cómo sus manos fueron horadadas, cómo su cabeza, cómo fue humillado, el comprender, ¿sí? La magnitud del amor de Cristo. En esa revelación, oye, crea en el corazón de cualquiera un agradecimiento, crea un sentir, ¿no? de amor, de gratitud y un temor de Dios. Sabes que yo no te quiero fallar. Yo quiero demostrarte, caminar en ese amor. ¿Sí? Quiero esa vida abundante. La sangre es vida, la sangre nos protege, ya lo estuvimos ya viendo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros continuemos comiendo el pan, bebiendo el vino de la copa, ¿no? Continuemos y que tomemos un tiempo y lo hagamos no la manera apresurada, y pues ya lo toca hacer, no lo hagas como un ritual, hazlo con una comprensión, ¿no? Una comprensión de todo lo que llevamos semanas aprendiendo. Entonces, la muerte de Jesús no puede pasar así como, ay, corredito, pues nomás ya te vi, ya te cumplí. No es así. Eso es no darle honra, no darle el valor que tiene. Pero creo que en la medida que nosotros tomamos conciencia y meditamos tal vez en una porción y le pedimos, toma la escritura
y meditas en esa porción y agradecemos y oramos, ¿sí? Vienen cosas maravillosas porque más revelación de lo que significa el poder de su sangre, pero también vamos a discernir lo que significa ser el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces vimos esto que Él lo instituyó y vamos a continuar. Dice la Escritura. En el libro de Hebreos, nada más quiero leerte un versículo. Dice la Escritura, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Hebreos 3:1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. Nada más hasta ahí. Sí. La Escritura declara, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, Él es el apóstol y el sumo sacerdote, dice, de nuestra profesión. Y vuélvelo a leer con detenimiento, esta Escritura. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hay un llamamiento para ti, para mí, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y este llamamiento es santo, es del cielo. Dice, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Y esta palabra, profesión, tú puedes sustituirla o decir, ¿verdad?, confesión. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, es el sumo sacerdote, dice la Escritura, y el apóstol, ¿verdad?, es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en este llamamiento santo, estamos llamados a confesar a Jesucristo. Quiere decir que tiene que ser una confesión de fe, ¿verdad? Nosotros, cuando conocemos a Jesucristo, entonces, ¿verdad?, expresamos nuestra fe en Jesucristo. Y de la misma manera, cuando nosotros, ¿verdad?, tomamos la Santa Cena de manera individual o corporativa, nos estamos uniendo espiritualmente a todos los santos del pasado, del presente y del futuro. ¿Sí? ¿Cómo nos estamos uniendo? Pues de acuerdo a nuestra profesión de fe, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra confesión de fe. Y entonces, ¿qué es, verdad, hacer una confesión de fe? Bueno, es expresar nuestra creencia, ¿verdad? Es expresar la certeza de lo que hemos creído. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, ¿sí?, estamos haciendo un acto de fe. Y cuando eso lo entendemos, entonces nosotros vamos a tener, ¿verdad?, una conciencia, ¿sí?, de que yo estoy dando testimonio de mi fe, de mi creencia, de lo que verdaderamente está en mi corazón y en mi espíritu, ¿verdad?, acerca de Jesucristo, porque Él es, ¿verdad?, mi apóstol y mi sumo sacerdote, ¿sí? Y esa es mi confesión de fe, ¿sí? Y entonces, cuando yo participo de la cena del Señor, cuando tomo el pan y tomo el vino, ¿sí?, estoy confesando, ¿sí?, no solamente su muerte, porque sí, estamos recordando su muerte, estamos recordando su sacrificio, ¿sí?, pero también estamos confesando delante de nuestros hermanos en la fe, ¿sí?, que nosotros creemos, ¿sí?, que los beneficios que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, ¿verdad?, son para mí. Y yo los tomo, yo los abrazo, yo los hago míos y yo lo confieso. Y entonces, cada vez que tomamos la cena del Señor, ¿verdad?, lo estamos haciendo con una conciencia, ¿sí?, de que estamos, por así decirlo, ¿sí?, reafirmando nuestra vida de fe o confirmando nuestra vida de fe, ¿verdad?, o volviendo, ¿verdad?, a hacer nuestros votos, si estuviéramos hablando del matrimonio, nuestros votos matrimoniales. ¿Qué haces tú cuando
expresas tus votos, ¿verdad?, de matrimonio delante de los demás. Les estás diciendo que verdaderamente, ¿verdad?, a ella, ¿verdad?, es el regalo que Dios te entregó, ¿verdad? Y que tú lo estás recibiendo y que lo estás valorando, ¿verdad? Y que lo estás honrando. Y ella también está dando su confesión de fe, ¿verdad? De que te ha recibido a ti, te ha aceptado, ¿verdad? Delante de todos, ¿verdad? Para declarar, ¿verdad? Que Él es el único que Dios te ha entregado, ¿verdad? Y que es para toda la vida. Y entonces esa confesión de fe, nosotros la hacemos ahora en el plano espiritual, al tomar la cena del Señor, y estamos, ¿verdad? Dando este testimonio, ¿sí? No solamente, ¿sí?, a los santos, ellos están incluidos, ¿sí?, pero lo estamos hablando al mundo espiritual. Lo estamos declarando, ¿verdad?, en el mundo natural y en el cielo y debajo del cielo, debajo de la tierra. ¿Sí? Y entonces estamos declarándole al mundo espiritual, ¿verdad?, que nuestra fe está bien fundamentada, que nuestra fe está bien arraigada, ¿sí?, en Jesucristo, que murió y derramó su sangre, y con su sangre rompió el poder del diablo sobre mi vida, ¿sí?, y me lavó con su sangre preciosa, y entonces yo pude ser perdonado, y ahora soy un hijo de Dios, y eso lo confío a los aires. ¿Cuándo? Cuando estoy tomando la cena del Señor. Cuando lo hacemos, ¿verdad?, de manera individual o lo hacemos en grupo. Entonces, yo les voy a pedir que la próxima semana, el próximo miércoles, ¿sí?, se preparen con una galletita, ¿verdad?, y una copita o un vasito pequeño con jugo de uva, ¿sí?, y que lo tengan listo para que juntos celebremos también, ¿verdad?, la cena del Señor el próximo miércoles. Entonces, no se les olvida. Bueno, recuérdenlo, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros, escúchame, no solamente estamos declarando, ¿verdad?, el poder de la sangre de Cristo, sí lo valoramos y lo honramos y lo estamos declarando, pero también estamos confesando que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él nos está representando delante del Padre, porque el único camino al Padre es Jesucristo. Y nosotros estamos en Cristo, y por causa de Jesucristo podemos estar ministrando delante del Padre. Y estamos entonces nosotros confesando a nuestro apóstol y a nuestro sumo sacerdote. Amén. Pero además, lo tercero, cuando nosotros participamos de la cena del Señor y confesamos nuestra fe, ¿sí?, estamos declarando el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí en esa cruz, Jesucristo, ¿verdad?, clavó el acta de decretos que estaba en contra de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahí nos declaró absueltos. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces dice la Escritura, ¿sí?, que nosotros que éramos hijos de ira, ahora por la sangre de Cristo, ¿sí?, se estableció la paz con el Padre. Y el muro de separación que había, ¿sí?, fue removido para que nosotros pudiéramos entrar a la misma presencia del Padre por la sangre de Cristo y poder experimentar la paz de Dios, de saber que estamos perdonados y de saber que está en el corazón del Padre. Y entonces nuestra paz con Dios se refleja cuando participamos en la cena. Amén. Bueno, no debemos de olvidar que su cuerpo fue herido y golpeado por nosotros. Dice la Escritura, ¿verdad?, que sobre él, ¿verdad?, él cargó. Él voluntariamente dijo: Padre, estoy dispuesto a cargar con todos los pecados del mundo, todas las rebeliones, todas las iniquidades. Y dice que vinieron sobre su cuerpo, ¿verdad? Y sobre él se concentró toda la maldad causada por el pecado en todas las edades, del pasado, del presente y del futuro, ¿verdad? Y él fue herido y fue golpeado por cada uno de nosotros. Tomó el lugar de castigo que merecíamos tú y yo. Y por eso dice la Escritura que el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque él cargó con todo lo que, ¿qué sería lo contrario de la paz? Toda la angustia, todo el dolor de la separación. Lo más terrible que Jesucristo experimentó en la tierra no fue la muerte. Lo más terrible que él experimentó fue verse separado la primera vez del pan a la eternidad. Y eso fue lo más terrible que agobió su corazón, ¿verdad? Que lo sintió, ¿verdad? Y que no lo podía resistir. Y entonces, para que nosotros no vivamos esa experiencia, ¿sí?, Jesucristo cargó
¿verdad? Sobre él mismo lo que nos separaba de Dios. Y entonces ese castigo nos va a proveer paz, ¿sí? Ese castigo fue sobre Jesucristo. Y dice la Escritura que por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué bendición tan grande de saber, ¿verdad? Que la provisión de nuestra paz, la provisión de nuestro perdón, la provisión de nuestra restauración, la provisión de nuestra salvación y de nuestra liberación, ¿sí? Está incluida nuestra sanidad, la sanidad de nuestras vidas, la sanidad de nuestra familia, la sanidad de nuestra herencia, ¿verdad? De nuestro linaje, la sanidad de la tierra en la que Dios nos pone. Y todo esto, ¿verdad? Está como provisión, ¿sí? Y entonces cuando yo estoy profesando mi fe, ¿sí? Cuando yo estoy confesando mi fe, yo me estoy apropiando, ¿sí? De los beneficios, me estoy apropiando de su sanidad, me estoy apropiando, ¿verdad? De la liberación, me estoy apropiando de su paz, me estoy apropiando, ¿verdad? Del gozo que hay, de saber que somos aceptados, ¿verdad? Estoy tomando la vida eterna y me estoy apropiando de ella, me estoy apropiando de su fuerza. Ahora yo tomo de la fuerza de Dios, yo me puedo fortalecer en Dios. Es algo que la gente no ha entendido. ¿Por qué el pueblo de Dios, por qué la iglesia no está fuerte? ¿Por qué la iglesia está débil y el enemigo se aprovecha? Porque no han aprendido, ¿verdad? Que las fuerzas de la iglesia no está en la fuerza natural, está en su fuerza que nos es impartida cuando nosotros entendemos, sí, que cuando celebramos la cena del Señor, nuestro corazón se está uniendo cada vez más y más a Cristo. Y Cristo está siendo, ¿verdad?, moldeado nuestras vidas. Cristo está siendo formado en nuestras vidas. Y por lo tanto, cada vez, ¿verdad?, va a venir mayor entendimiento y mayor entendimiento y mayor entendimiento. Y vamos a ver todos los beneficios de la cruz del Calvario. Vamos a ver todos los beneficios que fueron pagados, que fueron comprados prácticamente por su preciosa sangre derramada. Amén. Pues Él es nuestra paz. Él vino a quitar, ahorita le comentaba a mi esposo, la barrera que nos separaba de Dios. Eso es lo primero que vino a traer el pecado, vino a separar al hombre. Adán quedó separado de Dios y Dios siempre ha buscado las maneras de volver a atraer al hombre hacia su presencia. Por eso vino a través del Antiguo Testamento el tabernáculo, ¿no? Y Dios ponía los sátrapas, el lugar santo, el lugar santísimo, pero todo era un ritual, todo era una manera que externa, pero ahora es algo interno, algo que por la fe recibimos, ¿sí? Y ya no tenemos algo que aquí que nos quede muy claro. No vivimos en el antiguo pacto, es la sangre del nuevo pacto. Estuvimos viendo eso. Entonces, no tenemos que ir como en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque cumplir el nuevo pacto con el antiguo. Pues si ya fue pagado el precio de nuestra reconciliación con Dios, lo que nos separaba de Dios, por medio de la sangre de Cristo tenemos acceso confiadamente, podemos accesar confiadamente, estar en Cristo, podemos estar, acercarnos a la presencia del Padre, tener comunión, se restauró la comunión entre el Padre y el hombre. ¿Por qué? A veces pensamos que tenemos que volver al ritual pasado y ya llegamos y vámonos a los atrios, hermano, y quédese en los atrios. No, Dios está desesperado. Cuando Jesús murió, se rasgó el velo del templo. Ya Dios no quería estar separado. Desgraciadamente, los sacerdotes lo volvieron a coser. Y volvieron a restaurar como estaba y a continuar con los rituales de los atrios, del lugar santo y lugar santísimo. Igual siguió como si Jesús no hubiese muerto. ¿Sí? Porque hay un velo en sus ojos, pero Dios no quiere que tengamos un velo, por eso nos está hablando. Tenemos paz para con Dios, podemos habitar delante de su presencia, estar conscientes de esto es muy, muy importante. Porque si la iglesia continúa viendo de atrios, en los atrios puedes entrar y salir, es algo muy, de puras emociones, es algo que nada más entretiene. Pero cuando vamos al lugar de su presencia, donde tenemos acceso, que moramos en su presencia, donde quiera que estemos, ¿sí?
entonces podemos, ¿verdad? Vivir experiencias que transforman. ¿Por qué? Porque tenemos paz con Dios, porque no hay conciencia de pecado. Y si de repente cometes una falta, un pecado, una situación que sabes que está mal, tenemos la provisión de la sangre. Por eso vimos, sí, que tiene una dimensión continua, porque la sangre de Cristo nos sigue lavando, la sangre de Cristo nos sigue limpiando, ¿sí? Entonces podemos nosotros romper con toda esa fuerza de que el pecado no nos domina. Jesús venció el pecado. Por eso es tan importante conocer su obra, meditar en ella, creer en ella y apropiarnos de ella. Porque son aquellos que ahora han comprendido el poder de la sangre, que hemos entendido, ¿sí? Que estamos en ese nuevo pacto, que fuimos lavados, que las vestiduras viles nos fueron quitadas y nos dieron vestiduras de justicia, y por eso podemos tener esa comunión con Dios. Sabes que a mí no me regreses a los atrios. Tú quieres vivir una religión, tú quieres vivir solamente en rituales, ese es tu problema. Pero sabes que Jesús pagó un precio tan alto para que nosotros somos sexuales y en cosas que no producen vida. Es muerte pura letra, pero la sangre vivifica. Y ese poder, tener esa paz con Dios y poder estar conscientes de que tenemos de vuelta, que ya tenemos ese acceso a su presencia, ¿sí? Nuestra paz con Dios se refleja también cuando participamos con la Santa Cena. ¿Sabes qué? Tú, yo, cualquiera, en cualquier nación, ¿sí? Es el mismo precio que se pagó. Y ahorita que cantábamos, ¿no? Vamos a estar con los redimidos de todas las generaciones de que han surgido, ¿sí? Vamos a estar en su presencia. Todos recibimos la misma salvación. Se pagó el precio por cada uno de nosotros. Bueno, esto es muy, muy interesante porque las palabras, ¿verdad?, que Pablo recibió fueron una enseñanza para él, ¿verdad? Pablo tenía una mentalidad de fariseo, ¿verdad? Y para él el Antiguo Testamento, ese era lo que regía, ¿verdad? Y por eso él estaba tan, en su fariseísmo, él estaba tan irritado contra el camino, ¿verdad? Porque ellos estaban haciendo cosas, ¿verdad?, que iban en contra de lo establecido, ¿verdad? En contra de lo que era normal para la vida religiosa, ¿sí? Y viene ahora Jesucristo, ¿verdad?, a trastornar todas las cosas. Entonces, dice Pablo, ¿verdad?, que Jesucristo, ¿verdad?, le enseñó todas estas cosas, ¿sí? Y cuando Jesucristo se las enseña, ¿sí? Jesucristo, ¿verdad?, le hace énfasis en que lo que le está enseñando, ¿sí?, es lo que sucedió la noche que él fue entregado, ¿sí? La noche que él fue entregado. Entonces, qué increíble que Pablo, ¿verdad?, que no participó de esa noche, ¿sí? Él ha dado la revelación de lo que esa noche significaba, y los que estuvieron esa noche, ¿sí?, no lo habían entendido. Y entonces Pablo, ¿verdad?, el Señor Jesús lo está usando, ¿verdad?, para traer una nueva libertad a la iglesia. ¿A través de qué? De la cena del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cena del Señor, ¿verdad?, nos habla de estas dos áreas, ¿sí? El pan y el vino, ¿verdad? Son las dos áreas que el Señor toca. Jesucristo dice, este es mi cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando, ¿verdad?, de su misma persona como el sacrificio por el pecado, ¿sí? Si tú te vas al Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, cuando se habla de las ofrendas en general, ¿sí?, está una ofrenda especial que se llama así, la ofrenda por el pecado. Y entonces el hombre tenía que llevar, ¿verdad?, su ofrenda por el pecado específicamente, y llevar, ¿verdad?, lo que la ley decía que tenía que entregar, ¿verdad?, para que él pudiera alcanzar ese perdón durante todo ese año, ¿sí? Entonces, Jesucristo toma su carne, ¿verdad?, y también habla de su sangre. Y entonces cuando Jesucristo habla, ¿verdad?, dice que toma la copa después de que hubieron participado del pan, dice que toma la copa, ¿verdad?, después de cenar,
Y les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces Jesucristo está diciendo, ¿saben qué? Hay un pacto nuevo. El pacto antiguo, el pacto viejo o el Antiguo Testamento, en este momento claudica. En este momento, ¿verdad? Se da por terminado y empieza un pacto nuevo. Y este pacto nuevo es muy poderoso, ¿sí? A diferencia del pacto anterior, porque este pacto nuevo está firmado. Escúchame, este pacto fue firmado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario fue lo que le dio, ¿verdad?, validez al nuevo pacto. Y entonces este pacto nuevo, ¿sí? Como todas las cosas las hace Dios de manera clara. O sea, Él no va a hacer nada que no lo haya hablado primero. Primero lo habla y después viene el cumplimiento. Aún el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Lo vemos en Isaías capítulo 53. Ahí te lo encuentras completamente. Cuando habla del pacto nuevo, el Señor, ¿verdad? Ya lo había declarado. Ya lo había declarado y yo lo estaba leyendo, ¿sí? Y de hecho lo había separado. Y viene en Jeremías capítulo 31. Dice Dios, ¿verdad? Hablando la voz profética. He aquí, dice que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿sí? Con todo el pueblo de Israel. Dice Dios, ¿verdad? Lo está anunciando. Va a venir el día, dice, en que voy a hacer el pacto. Y en Jesucristo se cumplió este nuevo pacto, ¿sí? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como el antiguo pacto, no como el Antiguo Testamento, que es Dios mismo lo está hablando, Dios mismo lo está validando, ¿sí? Dice, porque ellos, dice, invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Si yo establecí un pacto con mi pueblo y mi pueblo, ¿verdad?, me falló. Mi pueblo, ¿verdad?, me dio la espalda. Mi pueblo, ¿verdad?, invalidaron mi pacto. Es decir, que caminaron en contra del pacto de Dios. ¿Sí? Pero dice, yo voy a hacer un pacto nuevo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Sí? Antes la ley fue dada en tablas de piedra. Y ahora dice el Señor, les daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Ahora va a ser las tablas, van a ser las tablas del corazón. Y ahí Dios va a poner, ¿verdad?, sus leyes, ¿sí? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es su pacto, ¿sí? El pacto antiguo, el pacto lleno de rituales, era un pacto, ¿verdad?, que hablaba de lo de afuera. El pacto nuevo en Jesucristo está de lo de adentro, de nuestro ser interior. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Pues va a escribir, ¿verdad?, su pacto en el corazón. Ahora, ¿cuándo lo va a hacer eso? ¿Sí? Bueno, cuando cada uno, ¿verdad?, entre en el entendimiento, ¿sí?, de que las palabras de Jesús en 1 Corintios 11, del 23 al 26, Jesucristo está diciendo, ¿verdad? ¿Sí? Tomen esta copa que es mi pacto, ¿sí?, el nuevo pacto en mi sangre. Y hagan esto cada vez que lo beban. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar, ¿sí?, que Dios, ¿verdad?, está haciendo un pacto nuevo con nosotros, ¿sí?, con los que tienen entendimiento. Y que Él, ¿verdad?, poniendo sus leyes en nuestra mente, ¿sí? Pero, ¿sí?, no se quedan nada más en la mente, las escribe en el corazón, para que lo que tú pienses esté de acuerdo a lo que está escrito en el corazón, y entonces tu confesión de fe tenga validez. ¿Por qué? Porque estás confesando con tu boca lo que has creído con tu corazón, y no te va a costar creerlo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo escribió, ya está escrito, sus leyes están escritas en tu corazón. Cuando no tenemos entendimiento de la cena del Señor, del nuevo pacto, ¿verdad?, el hombre está luchando contra el pecado. El hombre sigue luchando contra el pecado, ¿verdad?, pero no sabe que ya fue vencido y que ahora, ¿verdad?, la ley de Dios en tu corazón te permite caminar en nueva vida. Amén. Bueno, también,
si queremos andar en el nuevo pacto y seguir todo lo del Antiguo Testamento, sabes que a lo máximo que el pueblo podía acercarse a los atrios. Lo máximo era el padre a los atrios, llevar sus sacrificios, pero no podía nunca, iba a poder entrar a la presencia de Dios. Entonces, qué importante que nos demos cuenta que el sacrificio de Jesús vino a cumplir toda la ley, vino a cumplir y a darnos un nuevo pacto en el cual todos, independientemente de la raza, de la nacionalidad, todos tenemos acceso y por esa sangre hemos sido hechos sacerdotes y reyes. Si cambiamos espiritualmente, cambió toda nuestra identidad. Y para Dios, si antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Y toda esta provisión, oye, si te estás esperando para que vaya a ir a un sacerdote, ir a la iglesia y vete a los atrios y a ver si te meten o no, o sea, es algo que puedes vivir en tu casa, en medio de este tiempo, ¿no? La provisión está para nosotros ahorita. Y me llama mucho la atención. ¿Quieres aprender más de lo que significaba el antiguo pacto o lo que significa el sacrificio? Vete al libro de Hebreos. Cómo Pablo escribe a los hebreos. Él era hebreo también. Él conocía esa mentalidad, ese pacto, lo vivió. Entonces tuvo que cambiar su manera de pensar. ¿Y cómo cambió? Por la revelación que estaba recibiendo, por la paz que recibió para con Dios, por la relación que ninguna oveja, ningún sacrificio del Antiguo Testamento le brindó. Solamente el sacrificio de Jesús vino a traer esa paz en su corazón. Ahora dice, la copa de bendición por la cual damos gracia no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es el cuerpo de Cristo. Está preguntando Pablo a los corintios. ¿Qué es la copa de bendición por la cual estamos dando gracia? ¿No representa, no es acaso la sangre de Cristo? ¿Que el pan que ahorita estamos partiendo no representa el cuerpo de Cristo? Y sabes que necesitamos estar conscientes que nada más hay un pan. Jesús es el pan de vida, ya lo vimos, ¿no? El que lo coma vivirá. Entonces hay un solo pan del cual todos participamos, y por eso aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Cada vez que comemos esa comunión, una conciencia que es parte de un solo pan, venimos a ser parte, se cuenta que somos una bolita de nuestra vida, no son parte de un solo cuerpo. Entonces nuestra reconciliación nos posiciona para poder restaurar, no solamente ya nos restauró la relación con Dios, nos dio acceso a Dios, no, nos posiciona para que nuestras relaciones con los demás también sean relaciones de paz, podamos vivir en paz unos con otros, que es una necesidad muy grande dentro del cuerpo de Cristo y en las familias y en el mundo actualmente. Bueno, la sangre de Cristo entonces tiene poder para unir a todas las personas de todas las razas, pueblo y nación. ¿Sí? Bueno, cuando tú experimentas entonces el poder de la sangre de Cristo, sabes que el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y abarca, ¿verdad? Todo pueblo, toda lengua y toda nación. Entonces nosotros vamos a tener ese entendimiento, ¿verdad? De que no importa el país, no importa la raza, no importa el tipo de piel, no importa, ¿verdad? La forma de la persona, ¿sí? Somos un cuerpo en Cristo. Y entonces tú te vas a identificar y te vas a dar cuenta, ¿verdad? De que la familia de Dios es una familia muy numerosa. Por eso veíamos el día de ayer en la Escritura, ¿verdad? Que Cristo, ¿verdad? Su trabajo fue llevar a muchos hijos a la gloria del Padre. Ese fue su deseo y su anhelo en su corazón. Para eso dio su vida, ¿verdad? Para poder llevar mucho fruto al Padre, ¿sí? Entonces dice el libro de Apocalipsis 7, versículo 9, después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar. ¿Te imaginas la enormidad de toda esta compañía? Y dice que esta compañía no se podía contar, dice que eran de todas naciones y linajes y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, adorando al Rey de Reyes. ¿Sí? En el cielo, ¿verdad? Va a estar ahí se va a reunir, ¿verdad? Todos los santos, todos los que tuvieron un corazón para con Dios, todos los que abrieron su corazón y recibieron a Cristo, todos los que fueron lavados con la sangre de Cristo. La Escritura habla de los redimidos por la sangre, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar ahí de todas las naciones. Así que, empieza a ver, ¿verdad? Empieza a ver hacia las naciones, empieza a voltear hacia las naciones, empieza a orar por las naciones. ¿Por qué? Porque los que estén allá van a estar contigo también un día en el cielo. Amén. Un día en presencia del Cordero. ¿Sí? ¿Para quienes no van a estar? ¿Se rechazaron la salvación? Los que Aquellos que en su orgullo o en su necedad rechazaron una y otra vez, carajo, tuvieron muchas oportunidades y pensaban que estaban bien, que no necesitaban Salvador. Aquellos que pensaban que su religión les iba a salvar no van a estar ahí, porque no podrá nadie que no tenga la vida de Cristo. Sí. El que tiene a Cristo tiene la vida, ¿sí? Y nadie que esté muerto, espiritualmente muerto, puede entrar, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Quiénes no van a estar? Aquellos que han adorado a la bestia, aquellos que han entregado su adoración, han hecho pactos con demonios, con la muerte. Ellos no van a estar, pero la provisión sí estuvo para ellos. Mucha gente dice, no, es que Dios no va a mandar a nadie al infierno, Dios es tan bueno, Dios es amor, y Dios a todos los va a mandar al cielo. Pues sería injusto, porque su Hijo dio su sangre para el perdón de nuestros pecados. Otros dicen, no, Dios no va a mandar a nadie al infierno, ¿no creen que no? Lo malo es que si piensan salvarse su propia justicia, esa propia justicia se convierte son como trapos de inmundicia para Dios. No nos salva nuestra justicia, nos salva la justicia de Cristo. Él cumplió toda justicia, Él fue obediente hasta la muerte, y eso es lo que nos permite entrar. Nadie va a poder entrar y decir, es que yo entré porque yo hice y yo alcancé, y yo no. Ningún orgulloso va a poder entrar. Dios resiste al orgulloso. Entonces, la salvación vino para toda la humanidad, pero Dios no envía a nadie al infierno. Cada uno decide a dónde va a ser su destino eterno. Mientras estemos con vida, tenemos todos la oportunidad de reconocer que necesitamos un Salvador. Ya una vez que fallecemos, ya no hay manera, porque ya no hay manera de decir, dijo la profesora, sí que me registren, no, avísale a la familia que le digan que ahí voy para allá. No hay nadie, Dios no tiene nietos, tiene puros hijos, y cada uno necesitamos nacer de nuevo, reconocer el sacrificio de Cristo, permitir que su sangre nos limpie, nos lave, ¿sí? Para que entonces para que recibamos vida, seamos trasladados del reino de una potestad de tinieblas, podemos ver el reino desde que estamos aquí en la tierra, pero también que podamos entrar, no nomás es verlo, podamos entrar, podamos heredar el reino, ¿sí? Entonces, qué importante es meditar en esto, ¿sí? No juguemos con nuestra salvación. El enemigo va a tratar de muchos desanimarlos, de muchos volverlos a la religión, a sus propias obras. ¿Sabes qué? Es el error más grande. Por eso Pablo le decía a los Gálatas insensatos, habiendo expresado por el Espíritu, habiendo recibido la salvación, habiendo recibido a Cristo, ahora quieres volverte a la ley, ahora quieres hacer los rituales de la ley, quieres volver porque eso te hace sentir más espiritual. Dios mío, es una insensatez. Pero si nosotros reconocemos nuestra necesidad de Cristo, de nuestro Salvador, y caminamos, ¿sí? Como unidos a Él, obedeciendo, creyendo en Él, ¿sabes qué? Y nosotros nuestra salvación ahí está, no la ganamos, pues nos fue dada por gracia, nos fue dada por gracia. Entonces sí, va a estar de toda raza, de toda nación, ¿sí? Y un solo hombre
Jesús creó las naciones, por él fue creado los cielos, la tierra. Entonces, esto lo que es la realidad en lo físico, también es en lo espiritual. De un solo hombre, por ejemplo, Dios nomás hizo a Adán. De Adán venimos todos. Todos estábamos dentro de Adán, o el pasado, o sea, todos estábamos representados en Adán. Todos caímos en Adán, pero con Jesús, ¿verdad? En lo espiritual, ahora estamos representados en Cristo. Entonces, todos aquellos nacidos de nuevo, lavados con su sangre, estaremos en el cielo. Así que por eso tenemos esperanza. Porque tal vez sí, a todos nos va a llegar la muerte. A todos, tarde que temprano, ya sea por lo que sea. Se llame coronavirus o lo que tú quieras, ¿sí? Lo más importante es que aquí estamos de paso. Lo más importante es que aquí solamente fue un aprendizaje, un crecimiento, un aprender a vivir, ¿verdad? La vida que Dios quiere que aprendamos a relacionarnos con Él, pero nuestro destino eterno es en la presencia de Dios, es en Cristo, en los lugares celestiales, no aquí. No aquí. Entonces, gracias a Dios, ¿sí? Guardemos nuestra salvación. Vea, dice también la palabra, muchos en aquel tiempo, muchos me dirán, Señor y Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Pero ¿por qué Dios dice que Jesús, aparte de mí, hacedores de maldad? No los conocí. Ellos estaban seguros de su salvación y haciendo muchas cosas para Dios, pero iban en desobediencia. Estaban caminando en sus propios caminos, en sus propios rollos, ¿no? Pero no estaban caminando en obediencia a lo que Dios necesitaba que hicieran. A lo mejor estaban edificando sus propios reinos, sus propios ministerios. Entonces, qué triste que a la hora de la hora le digas, sabes que no entres porque no te conocí, no diste tiempo, no me conociste, no hubo intimidad. Solamente tomaste las bendiciones y agarraste lo que te convino como si fueras un mercado y separados de Cristo no podemos hacer nada. Sabes que el cuerpo que va a estar en los cielos es el cuerpo de Cristo. Necesitamos encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y gozarnos, porque el cuerpo de Cristo es muy grande. El enemigo quiere separar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque eso le permite avanzar su reino, vivir y vencerás. Pero tenemos que ser pacificadores, guardadores de la verdad. Necesitamos tener el entendimiento y discernimiento de lo que es el cuerpo de Cristo, valorar el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo que va a estar allá es el cuerpo de Cristo. Así es. Bueno, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? De la misma manera como la cena del Señor, ¿verdad? Fue revelada. ¿Sí? Asimismo, Pablo escribió también acerca del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y nosotros necesitamos también, ¿verdad? Tener ese entendimiento de una realidad que podemos asociar con lo natural, ¿verdad? Con el cuerpo natural. Sí, de la misma manera, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el cuerpo espiritual, ¿verdad? De nuestro Señor. Entonces, el propósito del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tiene que ser dado a conocer, ¿sí? A aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo para que puedan tener, ¿verdad? Éxito, ¿verdad? En las cosas que emprendan, en las cosas que hagan. No podemos querer hacer iglesia, ¿verdad? A nuestra manera, ni con nuestras propias ideas, ¿verdad? Ni con lo que se nos ocurra. Sí, tenemos nosotros que aprender, ¿verdad? A depender de Dios, a depender del Espíritu Santo. Dice el libro de Efesios 1, versículos 22 y 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Sí? Entonces Jesucristo se encarga de su cuerpo, Jesucristo, ¿verdad? Se encarga de su iglesia, ¿verdad? Y es Jesucristo el que está edificando a su iglesia. Es Jesucristo el que le establece y la va a hacer crecer, ¿verdad? La va a llevar a plenitud, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Tiene que ser quien guía a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Padre lo estableció como cabeza de la iglesia, dice la Escritura.
quiere decir, ¿verdad? Que un cuerpo, ¿verdad? Sin la dirección de la cabeza, ¿verdad? Pues va a estar, le va a faltar algo, le va a faltar la dirección completa y total, ¿verdad? Un cuerpo sin cabeza, ¿sí? Pero la iglesia, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? El Señor Jesús la llena, ¿verdad? Toda la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo va a estar en la iglesia, ¿verdad? Y entonces la iglesia, ¿verdad? Va a poder participar de esta plenitud, en esta llenura, ¿sí? Así como Jesús necesita un cuerpo físico para habitar y cumplir la voluntad y el propósito del Padre, ahora que Él está sentado a la diestra del Padre, Jesucristo, ¿verdad? En los lugares celestiales, aún necesita un cuerpo físico en la tierra, ¿sí? Que esté alineado con su voluntad para cumplir con su propósito. Y este cuerpo es la iglesia, ¿verdad? Este cuerpo, ¿verdad? Es la iglesia que el Señor necesita. Y la voluntad del Padre se va a cumplir en Cristo a través de la iglesia. Ahora, pongamos atención, porque nos está tocando ser la iglesia, a la parte de esa parte de la iglesia que estará para la venida de Cristo, que nos está tocando pelear las batallas más fuertes antes de su venida. Entonces Dios está preparando su cuerpo, su iglesia. Está trayendo en este tiempo revelación de lo que es su iglesia, ¿sí? La iglesia que es su cuerpo. No todos los que están en la iglesia son su cuerpo. Los desobedientes no son su cuerpo. Los que caminan independientes no son su cuerpo. Necesitamos estar unidos, sujetos a la cabeza, caminando en la voluntad de lo que es la cabeza, unidos unos con otros. Entonces, la iglesia es muy importante para estos tiempos. Toda la guerra espiritual que estamos viendo ahorita va contra la iglesia. El enemigo está lanzando todos sus ataques para impedir que la iglesia gloriosa se levante, para impedir que la iglesia reconozca quién es, ¿sí? Y la autoridad que Jesucristo le dio a la iglesia como representante de la tierra. Así que es bien importante en este tiempo, ¿sí? Que abras tus ojitos y tus oídos y que el Señor revela lo que la iglesia. Por eso Dios nos estaba metiendo, ¿no? A oír su voz, a lo profético, y nos ha llevado a estudiar los planos apostólicos, los diseños de Dios. Nos ha llevado en otro estudio establecer, ¿verdad? Lo que son los fundamentos. ¿Por qué? Porque es lo que va a mantener a la iglesia en estos tiempos y nos está conectando con el poder que va a mantener a la iglesia en victoria. Dice que Apocalipsis, ellos le han vencido por el poder de la sangre de Cristo y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por el testimonio de ellos. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo que estamos viviendo dentro de nuestras casas, que es una cuarentena, que no va a durar mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero va a durar un buen tiempo? Pregúntale a Dios, ¿qué estás haciendo, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres, Señor, que en este tiempo reciba, ¿no? Entonces es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está equipando. Está dando entendimiento del significado del poder de su sangre, dando entendimiento de lo que significa ser el cuerpo de Cristo, discernir. Dice, al perder la esencia del significado de la Santa Cena, al perderlo, lo perdió y vino un oscurantismo. Perdió la noción de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Esa comunión que tenían, ¿sí? Este es mi cuerpo que por ustedes es partido, ese recordar el cuerpo partido. Y ¿por qué Jesús quiere que lo siguiéramos recordando? Porque quiere que nos unamos y que veamos cuenta que ese pedacito de pan y el pedacito de acá y el pedacito de pan de cada uno nos forman en un solo pan, un solo cuerpo. Entonces, cuando perdieron la Santa Cena, la comunión y el significado, entonces se fue perdiendo la visión de lo que significa ser el cuerpo de Cristo y las consecuencias. Cada vez que perdemos la visión, cada vez que perdemos el entendimiento, no sabemos, siempre traerá consecuencias. La consecuencia se empezó a ver en las divisiones. Es que me acuerdo, es que si va el fulano, yo no voy. Si está el pastor, hasta los pastores. Si va a estar el pastor perengano, si va a estar con el pastor aquel, no vamos.
Entonces no hemos entendido lo que es el cuerpo de Cristo. Hay una mentalidad individualista. Entonces todo esto le pierde fuerza al día. Y queda, ¿verdad? La iglesia se pierde voz, pierde fuerza, ¿sí? Pierde mucho más de lo que gana por querer andar independiente. La voluntad de Jesús es que su cuerpo crezca hasta alcanzar la plenitud que hay en él. Él es la medida, ¿sí? Que crezcamos a la medida del varón perfecto. Es por eso que Pablo oraba, ¿no? Para que se abrieran nuestros ojos del entendimiento. Tenemos ojos naturales, tenemos oídos naturales, pero tenemos también espiritualmente, tenemos ojos y oídos para oír. Ayer que veíamos, nuestro cuerpo se puede ir desgastando, pero nuestro espíritu cada vez ve con mayor claridad, cada vez oye con mayor precisión, con mayor entendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ha ido abriendo nuestros ojos. Entonces, Dios quiere que veamos lo que significa ser su cuerpo aquí en la tierra. Así es. Mientras nuestros ojos espirituales no sean abiertos y podamos comprender que no somos miembros de una organización, sino que somos el cuerpo de Cristo, seguiremos actuando como miembros de una iglesia, llenos de problemas, y no podremos vivir la plenitud de su autoridad, su naturaleza y su poder obrando en medio nuestro. Entonces, podemos ser, como decía ahorita Rosalba, ¿verdad? Estar en una iglesia y sin embargo no ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ser el cuerpo de Cristo significa, ¿verdad? Tomar la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Y funcionar de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a la cabeza, Él es el líder, Él es el guía, ¿verdad? Él es el que lleva al cuerpo, ¿verdad? A la movilidad. Entonces, cuando nosotros no estamos injertados en el cuerpo, cuando estamos en una iglesia, ¿verdad? Y nos sentimos bien y todo, pero no estamos involucrados, no hemos sido uno en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, nosotros estaremos viviendo solamente, ¿verdad? Una iglesia, ¿verdad? Que sería como un lugar nada más de reunión, un lugar donde nos reunimos, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Con el entendimiento de que estamos, ¿verdad? En un cuerpo que es sobrenatural, en un cuerpo que es espiritual, ¿sí? Y entonces solamente vamos a ser miembros de una iglesia, pero no vamos a ser el cuerpo de Cristo en esa iglesia, ¿verdad? Entonces, si no somos el cuerpo de Cristo, sí, todo lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario, sí, pues prácticamente no lo estamos tomando, no nos estamos apropiando de ello, ¿sí? No estamos siendo formados, no estamos siendo alineados con su palabra. Entonces, no podremos nosotros ver realmente a Cristo como Él es. Ahorita yo le leía la escritura, ¿verdad? Y les decía, ¿no? Lo que la palabra profesión nos quiere decir ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo al apóstol, dice la escritura, y a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, no podremos identificarnos como ese real sacerdocio y no podemos operar como un real sacerdocio, ¿sí? En Cristo, si no estamos en el cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, entonces Él es el sumo sacerdote y nosotros estamos tomando el sacerdocio de Jesucristo. Estamos siendo calificados en nuestro sacerdocio para que nosotros podamos funcionar, ¿verdad? O identificarnos como ese sacerdocio, como ese real sacerdocio para el cual, ¿verdad? Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tú y yo necesitamos operar, ¿verdad? Como reyes y sacerdotes. Necesitamos, ¿verdad? Que nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Esté con estas dos funciones en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros estaremos conectados con el cielo, pero estaremos caminando en la tierra con esa vida sobrenatural que Él tiene para cada uno de nosotros. Estamos viendo ahorita el caos que está aquí en Estados Unidos y el caos que se ha esparcido de todas las naciones, cómo el enemigo ha logrado dividir gobiernos, dividir matrimonios, dividir la sociedad. Ahorita la lucha que hay entre los blancos y los negros, ¿no? La violencia, ¿sí?
Y no hay manera de traer paz a esto. No hay manera. Lo único que hemos visto donde hay paz es donde hay verdaderos creyentes. Donde hay gente que reconoce que no puede hacerlo y se humilla. Y lo hemos visto postrándose y lo hemos visto reconciliando. Porque entiende que la lucha no es contra sangre y carne. Entonces, no, si nosotros no discernimos el cuerpo de Cristo, dice Jesús, dice, la manera como van a conocer que somos sus discípulos es por el amor que nos tenemos los unos a los otros. El amor se lleva dentro del cuerpo de Cristo. Pero si el cuerpo de Cristo sigue habiendo, ¿no? Por falta de discernimiento, por solo ver en lo natural, lo que no me gusta, lo que me choca, lo que me hicieron, lo que yo, sabes que una persona egocéntrica, una persona que solamente se ve a sí mismo, una persona con un espíritu de autopreservación, una persona que yo nunca podrá unirse al cuerpo de Cristo. No puede, no checa, porque su espíritu es egocéntrico, porque ha sido inflado por el enemigo sin darse cuenta, y puede irse espiritual y víctima y noble. Es que me hicieron, no va a salir una persona de su caos y de su sentir de víctima y de dolor, mirándose a sí mismo. Necesita voltear a ver a Cristo, entregarle sus cargas, entregarle sus heridas, porque por él fuimos sanados. El castigo de nuestra paz vino sobre de él. Para poderse unir al cuerpo de Cristo, va a tener que aprender a discernirlo en el espíritu, porque el hombre natural no puede verlo. Es ilógico que ahorita lo que estamos hablando para muchos puede parecer locura, ilógico, lo que tú quieras. Pero estamos hablando cosas espirituales que están en la palabra de Dios. Estamos hablando la visión, el corazón de Dios, lo que la sangre de Cristo vino a hacer. Nos reconcilió con Dios, pero también nos reconcilia unos con otros. Pero una persona que no nace de nuevo, o nace de nuevo, pero no crece, no desarrolla, simplemente se quedó como un bebé espiritual. Los bebés son egoístas. Los bebés, yo y para mí. Los bebés hacen berrinches. Los bebés reaccionan, tienen malas actitudes. Pero estamos viendo que Dios quiere un cuerpo maduro, quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto. Donde sí somos diferentes. Tú eres blanco, yo soy negro, yo soy amarillo, yo soy chino. Yo soy de dinero, tú tienes dinero, yo sí tengo. Sabes que el mundo está dividido por colores, por estatus sociales, por muchas maneras. Y muchos de los creyentes, los creyentes, están participando de esas divisiones, creyendo ser justicia. Pero la palabra dice, vence con el bien y el mal. Hemos visto cómo se apagaron fuegos que parecían incontrolables contra la violencia que venía cuando se actuó como verdaderos hijos de Dios, venciendo con el bien y el mal. Y sabes que desbarataron las artimañas del enemigo. Entonces tenemos que ser más sabios, más astutos. Necesitamos estar llenos de Dios, llenos de su presencia, llenos de su amor. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios que ya estuvimos hablando, todo lo que involucra, lo que nos va a permitir, ¿sí? Luchar. No por rencor, no porque me las debe, porque estoy indignado, no. Una lucha espiritual donde las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces es importante todo esto porque estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo luchas que los gobiernos no pueden apagar. Vienen leyes marciales, vienen muchas cosas tremendas, viene persecución. Entonces yo dice, ¿sabes qué? Sí, métete en mi palabra. Conoce el poder de mi sangre. Sabes que nadie podía detener a Pablo. Nadie lo pudo detener, aun cuando lo metieron en una cárcel y ellos estaban desangrándose por la manera como fueron golpeados. Ellos decidieron alabar, adorar. Eso es una locura. No empezaron a pelear. Oye, por tu culpa. Ya ves para qué me trajiste y me hubiera quedado en mi casa y mira cómo me arriesgaste. No empezó Silas a discutir con Pablo. Ellos eran un cuerpo. Ellos estaban unidos por un propósito, ¿sí? Eran socios en destino. El cuerpo tiene un solo destino y tenemos que estar en ese cuerpo injertados con discernimiento y unirnos al cuerpo de Cristo en las naciones.
Y vemos que no nada más son los de esta época, es de todas las épocas. Y hay unciones que fueron derramadas en diferentes épocas, diferentes personas. Esas unciones Dios quiere que nosotros también las tomemos para los tiempos que estamos viviendo. Y ahorita hay una nube de testigos de esa parte del cuerpo de Cristo que estuvo peleando batallas, que está observando cómo va a responder la iglesia. Hagamos que se eleven en el cielo. Hagamos que en el cielo haya gozo porque la iglesia se ha despertado, porque ha entendido los tiempos que está viviendo, porque está entendiendo el poder de la sangre de Cristo, porque ha crecido, porque tomó su posición, porque ha madurado, porque se ha unido, porque está escuchando la voz de Dios y la frecuencia de Dios y no está escuchando al enemigo, porque le ha cerrado las puertas al pecado, porque ha muerto al yo para vivir para Cristo. Si nosotros no morimos a nosotros mismos, si no menospreciamos nuestra vida hasta la muerte, siempre vamos a estar luchando por nuestros derechos, vamos a estar luchando por lo que nos hicieron. Vamos a seguir viendo divisiones y el cuerpo de Cristo separado, dividido y herido, y Satanás se va a seguir riendo. Pero la sangre de Cristo es lo que nos reconcilia con Dios. La sangre de Cristo nos revela lo que es su cuerpo, que es un solo pan, es un solo cuerpo en las naciones y a lo largo de la historia, y que necesitamos nosotros dejar nuestros prejuicios, dejar nuestras heridas a un lado, tomarlo de Cristo, la bendición de Cristo, la provisión de Cristo, la sanidad de Cristo, la sabiduría de Cristo, estar en Cristo, porque es estar en su cuerpo. Y entonces vamos a ver que el enemigo va a temblar, porque la iglesia va a conocer el poder, la autoridad que la cabeza le entregó para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Así es, el llamado, ¿verdad? Como le leí ahorita en Hebreos, ¿verdad? Hay un llamado y el llamado es celestial. El llamado viene de arriba, ¿verdad? Es un llamamiento santo, el que hay, ¿verdad? Para aquellos que van a profesar su fe. Entonces, en este llamado, ¿verdad? Se requiere, ¿verdad? Que los hijos de Dios, los que han sido redimidos, en esa vida de madurez, ¿sí? Aprendamos a depender del Espíritu Santo, ¿sí? Y en la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Podamos caminar nosotros, ungidos, ¿verdad? Y esa va a ser la vida sobrenatural. Esa va a ser la vida en el Espíritu, ¿verdad? Cuando el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Empiece a moverse y empiece a llevar restauración al lugar donde Dios te lleve, ahí tú tienes, ¿verdad? Que establecer el reino. En ese lugar tú, ¿verdad? Remueve las tinieblas. Ahí tú oras por los enfermos, ahí tú declaras vida a los corazones que están muertos, ahí, ¿verdad? Llevar la palabra, ¿verdad? Y la gente se salva y la gente se sana, ¿sí? Y entonces se empieza a ver que la iglesia es una realidad. La iglesia, ¿verdad? Está llamada, ¿verdad? A tomar autoridad y a sujetar a los poderes del infierno. Es la iglesia la que se mueve con poder, ¿verdad? Y es la iglesia la que manifiesta el poder de Cristo en la tierra. Jesucristo dijo, ¿verdad? Si ustedes pueden creer como yo creo, entonces las mismas obras que yo hice, ustedes también las van a hacer, ¿sí? Mayores. Y de manera empieza, ¿verdad? A cobrar entendimiento, ¿sí? A saber que nos conviene ser un cuerpo, ¿sí? La fortaleza tuya, ¿verdad? Es la que a mí me va a ayudar, ¿verdad? Mi fortaleza te va a ayudar a ti. Si caminamos juntos, ¿verdad? Vamos a unir nuestras funciones, ¿sí? Y el poder que se va a manifestar va a ser mayor. Vamos a tener un alcance muy superior a lo que puedes alcanzar tú solito o yo solito, ¿sí? Y entonces juntos vamos a ver, ¿verdad? Como la iglesia, ¿verdad? Es una realidad, es el cielo en la tierra. Acuérdense, ¿verdad? Lo que significa Sión. Sión es, ¿verdad? El estado espiritual de la iglesia natural. Sión, ¿verdad? Es la iglesia espiritual manifestada en la tierra. Y entonces Sión se convierte, ¿verdad? En la tierra, se convierte en una puerta por donde el cielo puede accesar y por donde todo lo del cielo, ¿verdad? Puede venir a la tierra. Sí, y entonces la iglesia va a tener recursos para poder hacer la obra de Dios en la tierra. Y va a llevar, ¿verdad? Los recursos del cielo. Va a llevar la gloria, va a llevar la sanidad, va a llevar la restauración, va a llevar, ¿verdad? El fuego de Dios, ¿sí? Y el propósito es que familias completas se salven. Es que el evangelio puede llegar, ¿verdad? A los hogares y todas las familias se salven y todos
los vecinos de esas familias sean alcanzados y la gloria de Dios empiece, ¿verdad?, a llenar la tierra, hasta que la tierra, ¿verdad?, sea puesta como resplandor de la gloria del cielo en la tierra. Amén. Ay, gracias. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, porque tenemos acceso a tu presencia. Y ese lugar donde tenemos, Señor, nuestra morada. Ese lugar donde pertenecemos, Dios. Señor, aún Jesús decía así: si tú vienes a traer tu ofrenda al altar, pero te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Señor, que no haya en el corazón de ninguno de tus hijos un espíritu de ofensa, de sentimientos, Señor, que destruya, Señor, en sus vidas lo que tú estás haciendo, Señor, que impida que ellos puedan alcanzar su llamado propósito. Todos tenemos acceso a tu presencia. Todos podemos acercarnos a ellos, Señor. Señor, en este momento, yo te pido que nos abra los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos discernir lo que es tu cuerpo, para que podamos reescribir en tu cuerpo en las naciones, para que podamos ser restauradores del cuerpo, Señor. Aquellos que unimos, Señor, aquellos que guardamos la unidad del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y que todo lo que ha estado dividiendo, todo lo que ha estado, Señor, dañando al cuerpo, impidiendo que tu obra avance, Señor. Todo lo que el enemigo ha lanzado y las cosas, Señor, que ha hecho para separarnos, Señor, se derribe, Señor, y venga una unción de reconciliación, una unción de unidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En tu presencia pertenezco yo. En tu presencia, oh Señor, mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré tu gracia y amor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, en tu presencia pertenezco yo, es tu presencia, oh Señor y Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, ahí buscaré tu rostro, Señor, tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios. Tú perteneces a su presencia. Yo pertenezco a su presencia. Todos podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Y no hay mejor que su presencia. Ahí donde encontramos vida, ahí encontramos plenitud de gozo. Ahí donde está esa delicia. No permitas que un enojo, no permitas que las divisiones te aparten de la presencia de Dios. No te imaginas cuántas personas han salido de la iglesia
por causa de un malentendido, por causa de algo que les dañó, algo que percibieron, y ministerios se dividieron, amistades se separaron, aún familias se separaron. Y muchos andan divagando de un lado por el otro, ya no encuentran esa manera de poder conectarse a la presencia de Dios. Muchos dijeron, ¿ya para qué? Todos son iguales, todos son unos hipócritas, todos hieren, todos mienten. Y esa ahora es su percepción de lo que es el cristianismo. A nosotros nos toca cambiarlo. A nosotros nos toca manifestar la plenitud de Cristo. El favor, la gracia, el amor de Cristo. Porque podemos estar en su presencia por la sangre. Podemos conectarnos y podemos estar unidos a Él, porque es la misma sangre la que nos une. Es el mismo Padre. Y vamos a estar todos juntos adorando por los siglos de los siglos al Cordero, con todos los redimidos de todas las naciones, de todos los pueblos. Lo vamos a ver cara a cara. Así es de que no te dejes vencer por el yo, no te dejes vencer por lo que los demás hacen. Tú sigue a Cristo, pon tu mirada en Él, pon tu confianza en Él y aprende a vencer por el bien del mal. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Seguimos viendo. Gracias. Bye bye. No se les olvide la semana que entra. Vamos a tener juntos la comunión. ¿Sí? Nos vemos. Bye bye.